En este vídeo vamos a tratar el tema de la letra de cambio dentro del derecho mercantil. Vamos a hacer alguno más relacionado con las letras de cambio, tratando distintos temas. Pero bueno, en este primer vídeo sobre la letra de cambio, lo que vamos a ver es una pequeña introducción, su función económica, terminología, historia, su caracterización y los requisitos formales en cuanto a las personas, en cuanto al documento y en cuanto a la obligación cambiaria. Y finalmente, cuáles serían las consecuencias del incumplimiento de estos requisitos. Comenzamos. La letra de cambio es el título valor por antonomasia. Tiene estas características. Es un efecto de comercio, no es un objeto de emisiones, no es un valor mobiliario que se emite en masa, sino que se emite de forma aislada. También es un título a la orden que circula mediante endoso. Es un título de literalidad completa, un título perfecto. Es un documento autosuficiente, no se puede alegar lo que no está en el documento. También es un título abstracto, desligada de la causa, que además no se expresa en el documento, sea en la letra, y también es un título de rescate. El deudor que paga tiene derecho a que se le entregue la posesión del documento. Su importancia ha ido disminuyendo, siendo sustituida por los pagarés, y también se vienen utilizando otros instrumentos de crédito que sustituyen a los títulos valores, pero tienen importancia estas letras de cambio porque de su régimen jurídico ha partido la conformación de los demás títulos valores. Ahora vemos la función económica, la terminología y la historia. Función económica. La letra de cambio es un instrumento de crédito, sirve para conceder crédito. Su ventaja es que permitía ocultar el interés a través de su nominal, porque las relaciones jurídicas subyacentes que motivan la emisión de la letra responden normalmente a la estructura propia de una delegación de deuda. Hay una relación triangular. El librador, que es el que crea el título, es el acreedor del librado, que es el designado en el título para pagarlo, pero el que tiene derecho a cobrar la letra es el tomador. Hay una acción de regreso que se da si el librado en el momento del vencimiento no paga, pues se dirigirá entonces contra el librador. La relación entre el tomador y el librado es una relación a crédito. Consiste en que el tomador es acreedor del librador, por lo que éste será habitualmente deudor del tomador y acreedor del librado. Nunca vamos a tener una cláusula que se refiera a las relaciones subyacentes o causales. Una letra de cambio es un mandato que efectúa el librador al librado para que al vencimiento que se exprese en la letra le pague al tomador. Entonces, el librador es la persona que firma. En principio, es el único que asume obligaciones. Si la letra se paga al vencimiento, se extingue el título. Y si la letra no se paga al vencimiento, el tomador puede dirigirse contra el librador. Si ha habido endoso, podrá dirigirse también, aparte de tomador, a los que hubieran endosado anteriormente la letra. El librado no es un obligado cambiario, sino designado para pagar, y el aceptante es cuando el librado se convierte en obligado. Se identifican con las firmas en la letra y cuando hay varios, la responsabilidad es solidaria. Esto en cuanto a los que son designados o se convierten en obligados. Pasamos a la terminología. El librador es quien emite o crea el título, la letra, hace el mandato de pago. El librado, designado para pagarla. Tomador, designado para cobrarlo. Recibe la letra y es acreedor. Tiene que tener en su poder la carta. Endosantes, transfiere la letra por endoso. Tenemos endosatarios, también avalistas, que estos son los garantes de cualquiera que haya asumido obligaciones en la letra. Actuará el avalista como librador si ha avalado al librador y como aceptante si ha avalado al aceptante. Hay avalados y domiciliatario, que es el delegado del librador para pagar. Las relaciones subyacentes que hay es una relación de provisión, relación subyacente entre el librador y librado, y hay una relación de valor, que es la relación subyacente entre el librador y el tomador. Historia de la letra de cambio. Pues la hipótesis mayoritaria es que se vincula al contrato de cambio trayecticio. En el pasado existían diferentes monedas y había un problema de transporte. Se usó para operaciones de créditos. Estamos en el marco de la prohibición de la usura. Pero hay otra hipótesis que se vincula a operaciones relacionadas con la tesorería pública, mandatos de los soberanos para que se paguen determinadas cantidades de dinero. La regulación, pues primeramente no se regula. Hay carta, obligaciones, ordenanzas de comercio y ya después surgen las primeras regulaciones. En el siglo XIX ya se regula y tenemos el Código de Comercio y la Ordenanza Cambiaria Alemana de 1848, que es una importante tarea que realiza una importante tarea de conceptuación de la doctrina alemana.
Seguimos con los sistemas cambiarios. Tenemos el sistema francés, que inspiró nuevos códigos. Era un sistema causalista donde la letra estaba muy influenciada por las relaciones causales, sobre todo por la de provisión. El sistema alemán es un sistema abstracto que prescindía de las vicisitudes de las relaciones causales en la configuración de la letra. Y el sistema anglosajón, causalista, pero poco formal, a diferencia de los sistemas continentales. En la actualidad solo perviven el alemán y el anglosajón, porque cuando se negociaba una ley uniforme, dio como resultado la Ley de Ginebra sobre la letra de cambio de 1930. Prosperaron las tesis alemanas por considerarse más perfectas. Sin embargo, como los anglosajones no participaron en las negociaciones, su sistema sigue funcionando de forma paralela. Al realizarse la homologación a la cultura jurídica europea, se optó por formular la Ley Cambiaria y del Cheque, 1985. Materialmente, España está adscrita al sistema ginebrino, aunque nunca se ha llegado a ratificar el convenio internacional. A nivel internacional está el Convenio sobre las letras de cambio y pagares internacionales, 1988, el cual hemos ratificado y suscrito. Sintetiza los convenios alemán y anglosajón. Pasamos ahora a la caracterización de las letras de cambio. La letra de cambio es un documento o título-valor mediante el cual su emisor, librador, ordena a otra persona que al vencimiento pague una determinada cantidad de dinero al sujeto designado, que es el tomador, o a quien se designe, endosatario, ya que la letra puede circular, garantizando dicho pago. De esta definición observamos que hay un mandato en el cual el librador ordena al librado que pague y una promesa. Si el librador no paga, pagará el propio librador. Se convierte en garante. Hay unos inconvenientes iniciales. En cuanto al librador, en principio es el único que queda obligado. Firma inicialmente el documento. Crea el documento, el título-valor. Da la orden de pago y garantiza tanto la falta de pago como la falta de aceptación. Si el librado no paga al tomador, pagará él mismo. En cuanto al librado, es la persona a la que se dirige la orden o el mandato de pago. En principio no está obligado por la letra de cambio, aunque sí puede tener obligaciones derivadas de otras relaciones jurídicas. Solo queda obligado cuando firma la letra de cambio aceptándola. El tomador, persona en favor de la cual ha de hacerse el pago. En realidad es el acreedor, porque si el librador no responde del pago, podrá dirigirse contra el librador. Se emite porque hay relaciones causales o subyacentes entre los intervinientes de la letra. El librador es a veces acreedor y otras deudor. Hay una relación de provisión entre el librador y librado y una relación de valor entre el librador y tomador. Requisitos formales de las letras de cambio. Requisitos formales. Si no se cumplen, perderá su eficacia jurídica. En la ley cambiaria y del cheque se encuentran estos requisitos formales. En el artículo 1 dice, establece los requisitos que ha de contener obligatoriamente la letra como título. Y en el artículo 2 se dice que si falta alguno de los requisitos del artículo 1, no podrá ser considerado letra de cambio y no podrá producir sus consecuencias. Se establece algunas excepciones en las que, a pesar de que no se cumplan todos los requisitos, tendrán valor como documentos privados a efectos probatorios. Hay un requisito fiscal, es que la letra de cambio tiene que girarse en un modelo oficial timbrado para pagar a través de ese timbre el impuesto de actos jurídicos documentados. El importe del timbre dependerá de la letra y otras cuestiones. Si no se utiliza el modelo del timbrado oficial, no se puede acudir al juicio cambiario y se pondrá la pérdida de la fuerza ejecutiva, aunque se sigan todos los demás requisitos formales. Habrá que acudir al juicio ordinario, perdiendo todos los beneficios del juicio cambiario. Algunas matizaciones que hay que decir es que aunque la letra habla de requisitos de la letra, sería más correcto hablar de requisitos de libramiento. La ley no dice en qué momento hay que cumplir estos requisitos y hay problemas en cuanto a la letra en blanco y a la letra incompleta, que esto lo veremos en otro vídeo. Son requisitos esenciales y también han de figurar en el documento principal de la letra, en el anverso, porque tienen que estar amparados por la firma del librador. Vamos a ver uno por uno estos requisitos en cuanto a las personas, en cuanto al documento, en cuanto a la obligación cambiaria y en cuanto a las consecuencias del incumplimiento de los requisitos. Requisitos en cuanto a las personas. Hacen referencia a los intervinientes de la letra, librador, librado, etc. La designación es uno de los requisitos y las personas tienen que estar designadas con sus nombres reales. Las personas físicas con el nombre del registro civil y las personas jurídicas con su denominación o razón social o incluso por su nombre comercial.
Se han venido admitiendo designaciones incompletas y seudónimos, siempre que conduzcan inequívocamente a una persona determinada. Y con los empresarios a veces se utiliza el rótulo del establecimiento, siempre que conduzcan inequívocamente a una persona determinada. Puede haber confusión de elementos personales, donde una misma persona puede desempeñar distintos papeles en una misma letra. Por ejemplo, que el librador y el librado sean las mismas personas. Esto es lo que se conoce como letras al propio cargo y se hace para reforzar la posición del acreedor en la relación subyacente. Por ejemplo, para ir al juicio cambiario. O puede ocurrir también que el librador sea el mismo que el tomador. Esto es lo que se conoce como letras a la propia orden. Y la letra tiene la mera función de garantía y es a la propia orden, porque aún no se sabe a quién se va a transmitir. Las firmas es otro requisito en cuanto a las personas, y la asunción de una obligación a la letra se representa con la firma. Solo los firmantes serán obligados cambiarios. La firma del librador es la única firma indispensable. Estas firmas deben de ser autógrafas de puño y letra, no valen estampillas o huellas dactilares. Hay un mecanismo de representación que se usa con las personas jurídicas y las físicas que no pueden o no sepan firmar. En cuanto a las firmas ilegibles, hay que decir que las firmas se han ido deformando con el paso del tiempo, y la idea es que sí que son válidas siempre que tengan forma caligráfica y se pueden atribuir a una persona por un experto. Y en cuanto a las firmas impresas, que viene en la disposición final primera, decir que pueden existir pero aún no se ha desarrollado. La designación de las personas inexistentes, incapaces o utilización de firmas falsas es un problema y se resuelve con el principio de independencia de las declaraciones cambiarias. El hecho de que alguna de ellas sea inválida no hace que el resto lo sea. Los vicios intrínsecos que afecten a una declaración no afectarán a las demás, con la evidente y única excepción del libramiento. Requisitos concretos. El librador crea la letra mediante la declaración cambiaria de emisión o libramiento. Se exige firma más el nombre más el domicilio para salvar el tema de las firmas ilegibles, pero si no se aportan el nombre y el domicilio, no por ello se hace inválida la emisión. El impreso oficial tiene un sitio reservado para la firma del librador que permita avalar todos los requisitos formales. El librado es la persona que ha de pagar la letra. Si no es aceptante, no asume ninguna obligación cambiaria. Cosa distinta es que esté designado por las relaciones subyacentes. Es necesaria su designación y el domicilio, que no es un requisito esencial. Y el tomador es la persona a la que hay que pagar la letra de cambio o cuya orden ha de pagarse. Se hacía mediante una cláusula a la orden, no exigible en la actualidad. ¿Caben las letras de cambio al portador? La ley no lo dice. La designación tiene que ser nominativa. Otra cosa es poder hacerla circular como título al portador, a través del endoso en blanco. Pasamos ahora a los requisitos en cuanto al documento. Denominación como letra de cambio. El documento tiene que contener la denominación de letra de cambio, pues es un requisito esencial. La función es advertir del rigor cambiario, pues es un documento con especial rigor para el deudor. Así cualquiera sabe que se trata de una letra. La expresión letra de cambio no es una expresión sacramental, podría usarse otra. Por ejemplo, pagará usted por esta letra, pagará usted por esta cambiaria, entre otras. El lugar en el que debe figurar la denominación es en el texto. El idioma puede ser castellano, catalán, euskera, etc. Puede usarse el inglés o cualquier otro, siempre que haya unidad de idioma dentro del mandato de pago. Por ejemplo, no se puede usar un modelo en castellano y cubrirlo con catalán, pero la doctrina no ha revisado esto y en principio no hay problema. Fecha y lugar de emisión. La fecha es esencial, es un requisito esencial, y el lugar no es esencial. Si falta, se considera el lugar designado que aparece junto al nombre del librador. La utilización del impreso oficial timbrado está en la legislación fiscal. Es el procedimiento que exige el impuesto de actos jurídicos documentados. Los timbres móviles no pueden sustituir el impreso oficial. Si no se cumple este requisito, se producen las consecuencias jurídicas, pero carecerá de fuerza ejecutiva. Requisitos en cuanto a la obligación cambiaria. Debe contener un mandato y puro y simple de pagar una cantidad de dinero. Un mandato, una orden de pago, y puro y simple hace referencia a que no puede estar sometida a condición.
Debe ser en moneda nacional, en cualquier otra siempre que sea convertible. Para hacer constar la cantidad de dinero debe hacerse en 2 veces, en letra más guarismo, pero no es vinculante y la letra tendrá validez aunque solo se hubiera hecho constar una vez. Si se dan discrepancias al reflejarlo 2 veces, va a prevalecer la cantidad escrita en la letra. Si se repitieran 2 veces, prevalecería la menor. Si se omite la especie monetaria, hay una jurisprudencia menor que entiende que la moneda sería la nacional, pero es difícil que ocurra esto. El vencimiento debe contener la letra la fecha de vencimiento, aunque si falta se entienden giradas a la vista, que es una letra pagadera en el momento de su presentación. Formas de hacerlo constar: a fecha fija, plazo desde la fecha o plazo desde la vista. El lugar de pago no es esencial, pero en caso de que falte se entenderá el lugar designado junto al nombre del librado, domicilio del librado. Si junto al nombre del librado no hubiera ningún lugar, sí que sería una mención esencial. La domiciliación de la letra, si no se dice nada, es perfecta, pero puede ser perfecta, es decir, que paga el librado, pero en un lugar distinto a su domicilio, o imperfecta, que paga un tercero, normalmente en su propio domicilio, que va a llamarse domiciliatario. Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos. Al documento que le falten estos requisitos no se podrá considerar letra de cambio en cuanto a sus efectos. Todos los requisitos del artículo 1, que son los que hemos venido analizando, son esenciales, salvo los del artículo 2. Y hasta aquí llegaría este vídeo relacionado con las letras de cambio.